Ay, 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 mira lo que te traje. Doom Dark Ages con Path Tracing en esta RTX 5070. Vamos allá, vamos a darle todo en ultra a tope. Vamos a ver esta configuración 1440p, DLSS calidad sin multigeneración de cuadros, Path Tracing con el Ray Reconstruction con todas las opciones activas. El Pulse Size lo voy a poner a 3,72 y vamos a poner este perfil en ultra pesadilla. Vamos a darle, señores. Yo no sé, quizás ustedes pidieron el Path Tracing en este videojuego, pero yo sí quiero ver cómo se va a comportar esta RTX 5070 en este videojuego. Vamos a darle rapidito. Vamos a ver las métricas. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, sin multigeneración de cuadros tenemos aquí 52 poderosos FPS y de hecho, si se fijan en la parte de arriba, no está así ahogándose con VRAM, con la falta de VRAM. No se está ahogando. Y eso es bueno también tenerlo pendiente, considerando de que me da espacio, así como que la pegué ese espacio para activar el modelo de multigeneración de cuadros. Vamos a darle aquí en esta sección. Es un tema, manito. Es un bobo feo que, uy, tú sabes que este juego de que a 50 cuadros es imposible. Y ustedes saben que con respecto a las previsiones, ustedes saben que la multigeneración de cuadros no es ideal activarla desde esa tasa de cuadros, pero tú sabes cómo es, yo lo voy a activar porque la idea es que veamos el rendimiento de esto. En realidad, ustedes saben que la multigeneración de cuadros, le he dicho que con esta GPU, sin, obviamente, Path Tracing, Ray Tracing normal, funciona bien. Es uno de los juegos que al tener un ritmo rápido, le funciona la tecnología. Y recuerden que aquí tenemos la reconstrucción de rayos, o sea que aquí en esencia vale más la pena. Y yo no sé quién se... Bueno, el juego se ve, de hecho se ve bonito, se ve bonito. El juego se ve, hay que decirlo, se ve bonito. Pero en este pace tan rápido estaremos fijándonos así full en el Path Tracing. Ahora, el agua, yo te voy a decir ahora, pero veo como que el agua se ve diferente. Te voy a decir ahora. Los reflejos, esa otra opción también. Déjame salir de esta gente porque que no me quieren dejar, no me quieren dejar expresar. Ok, perfecto. Y aquí llegó este man a... Wow, increíble. Este juego se veía bien ya. Ahora, me imagino una 5080, ya una GPU que sea más capaz. Uy, bueno, la cuestión es, vamos a hacer lo siguiente. Vamos ahora a activar multigeneración de cuadros. Así mismo, vamos a activar la multigeneración de cuadros para ver cómo se puede comportar. Ojito, recuerden que en este videojuego la multigeneración de cuadros hay que forzarla desde los drivers. Lo voy a activar aquí por 4 y ahí, aquí abajo, se deben fijar. Ya vemos aquí que me está marcando en rojo. Ustedes saben, cositas. ¿Qué me dice aquí? Se está presentando el por 1 y aquí arriba ya me lo muestra. Aquí arriba en las métricas del videojuego me muestra que sí, que estoy presentando por 4 la multigeneración. Ojo, uy, espérate, no, ahí hay un problema, maestro. Realmente hay una latencia. Y ahí yo sabía, es que hay que bajarle. Realmente el juego se ve bien, el Path Tracing, pero manito, esta multigeneración, de hecho dice que está presentando por 4 y en realidad si multiplicamos el rendimiento que tengo base, hay un tema. Uy, horrible. Ustedes saben que lo que toca, ¿verdad? Hay que optimizar. Si esto es la 5070, ¿qué será de la legendaria? El diablo. ¿Qué? Dígale, ¿viste? O sea, mira cómo estoy disparando. O sea, es por la latencia que hay. La latencia me hace disparar fuera del rango donde debo disparar. Y... uy. ¿Qué vale eso de tú tener tantos FPS y al final tener una latencia que
te mueres, que no te sirva. ¿De qué vale? Y vemos aquí que la GPU se está utilizando. Ya estamos aquí viendo que está alocando los 12 GB. Está alocando los 12 GB y está usando 10,6. Pero ustedes saben cómo funciona esto. También utilizando... Se complica, manito. Se complica. Horrible, horrible, horrible. No es la experiencia. No es la experiencia. Toma, Glory Kill. Esta sección es una sección de la misión final del juego. Este escenario aquí te puede dar como una ideita de un combate más o menos. Hay escenas más, un poquito más demandantes. Se fijan aquí en el juego abajo. Tengo disponible 90 megabytes. Y voy a tratar de bajarle un poquito al pool size para ver, y bajarle un poquito las texturas para ver si la multigeneración con path tracing es una opción independientemente del preset. Ok, perfecto. Señores, es horrible. No se puede jugar con multigeneración de cuadros y path tracing en ultra. No se puede. No se puede. Pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir aquí arriba. Vamos a variar la fórmula. Vamos aquí a configuración. Mira cómo se ve. A talento se ve. Oh my God. Vamos a bajarle el pool size. Vamos a llevarlo suave. Vamos a bajarle aquí a ultra para ver. Y vamos a ver qué puede rendir esto sin multigeneración de cuadros antes de activarla. Vamos a ver. Vamos aquí al menú. Vamos al menú y vamos a cargarlo otra vez para ver qué me puede dar esto. Tratándolo así, tratándolo con su avena. No hay forma. No hay forma. 50 cuadros a mí no me sirven para yo activar multigeneración de cuadros. Eso puede usted ir a China, de aquí a China, y no funciona. Si yo le bajo al mínimo, vamos a bajarle al mínimo, vamos a ponerlo en medium con path tracing. Vamos aquí, reiniciamos, se quedó igual. Déjame ir al... Ok, ahora sí. No, espérate. No sirve. No me sirve. Déjame. Siempre lo hago en vivo. Básicamente en vivo para que usted vea. Voy para adelante, para atrás, para que usted vea realmente lo que hay. ¿Qué me dice esto? Con path tracing. Pero que yo no necesito. O sea que path tracing. O sea, si yo le bajo aquí a lo más mínimo. Pero el path tracing no se hizo para esta tarjeta. Aquí en Dark Ages. No se puede. Vamos a ponerlo en low. Pool size en lo mínimo. Vamos a hacerlo, vamos a bajarle. ¿Qué dice? Nada, es que aquí le está dando un golpe horrible. Le está dando un golpe horrible el path tracing. Entonces, me lanzan el path tracing. ¿Cómo yo puedo utilizar path tracing? No está para esta GPU. O sea, no es una opción. Si le digo aquí, solamente el sol. ¿Y qué más? Vamos a quitarle la transparencia. A ver, sería una opción aquí. ¿Cuánto? 60. No, manito. No hay forma. No hay forma. Este sistema está feo. ¿Y ahí? Tampoco. Vamos a reiniciarlo. Vamos a reiniciar el juego. Aquí pueden ver los drivers. Los drivers lo tengo aquí todo bien con la multigeneración. Bien, he reiniciado el juego para ver si es un tema del que había que reiniciar el juego o algo, porque realmente el path tracing le está dando en la madre. Dios mío, o sea que no es posible. O sea, no es posible la opción. No es posible la opción aquí. No es posible que yo pueda activar path tracing. Y mira, no lo tengo full. Nada más le tengo aquí zoom only. Y como quiere le da un golpe fuertísimo. O sea, me tumba todo el rendimiento. Esto está feo. Esto está feo. Vamos a quitarlo. Vamos a desactivarlo. Y ahora sí. Ahora la cosa fluye mejor. Definitivamente está el path tracing. No, del Doom Dark Ages. No es para esta RTX 5070. No es una opción. Y si yo me pongo creativo y me voy para allá y le damos a todo, le damos todas las luces y activamos todo, ¿qué va a hacer el juego aquí? ¿Qué va a hacer? ¿Qué sería?
todo en ultra. Eso es lo que pasa. Aquí estoy reiniciando métricas y no tenemos multigeneración. Aquí estoy poniendo el pulse size a todo con Ray Reconstruction. Wow. DLSS Ray Reconstruction con calidad baja a 15 poderosos FPS. Y para aquellos que son fanáticos de la multigeneración de cuadros, vamos a activar la multigeneración de cuadros desde aquí. ¿Por qué? Bueno, porque yo quiero activar la multigeneración de cuadros, a ver hasta dónde llega el silicio y también ver cómo esta tecnología puede rescatar estos escenarios. Por lo menos espero que llegue el modelo ya. ¿Tendrá espacio el modelo para trabajar? ¿Tendrá espacio? No creo. No tiene espacio el modelo. El modelo no te va a hacer nada. De 15 FPS a 12 FPS y está la 5070 que nos haya. ¿Qué va a ser? Horrible. O sea, estas tecnologías son tecnologías que nos están a nosotros así normal, tranquilo, lastrándonos. Y me ha gustado algo bastante bueno, que con todo y todo, esta RTX 5070 y con este videojuego no se crashea, no se crashea. Puedes pasarte el juego a 15 FPS, a 11 FPS. Yo ahora sí tengo mayor precisión porque puedo ver aquí 9 cuadros. Muy bien, al paso, así al pasito. O sea, que el que quiera durar más tiempo pasándose el juego, aquí está. Esta es la opción con la 5070. Vamos a llevarlo a ver. Se está cada vez más. Se va ahogando cada vez más y cada vez más. Vamos a ver hasta cuando llegue al. Cuando llegue ya a tope. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué va a hacer. ¿Qué va a hacer? Tíralo. Ay. Ok. Muy bien. Amazing. Te veo. Te veo. Yo todo el mundo le hago perfect parry con esto. Ahora, la tarjeta está consumiendo nada. Yo veo todo. Subió. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que está haciendo? Oh my god. ¿Y qué fue que pasó? Señores, esto es otro nivel. Esto es otro nivel. Esto es otra experiencia. El diablo, pero se ve como cinemático el juego ahora. ¿Qué es lo que pasa? El juego se ve como cinemático. El juego subió a 30 cuadros, 20. Después que estaba en 7. ¿Qué hizo? What? ¿Qué hizo? No sé qué hizo. Mira. Okay. What? ¿Qué está sacrificando ahora? No, pero esto es increíble. ¿Qué hace? Mierda, desbloqueé aquí. Y pues. Esto está increíble, esto está increíble. No. Esto está increíble. O sea, el juego se ve. Bueno. No, y nada de crashar. Bien. Nada de crashar. Bueno, señores, como ustedes están viendo ahí, el path tracing en esta RTX 5070 le da el golpe, un golpe horrible. No le recomiendo que vean esta opción como una opción viable para este videojuego. Siempre vamos a desactivarlo. No es viable en este videojuego. Ya aquí estamos a otro nivel. Y ahora sí.
Y eso, que tengo el pulse size el máximo. Ya, mire cómo se cambia el juego. Y ahí sí tenemos otra. Ahora sí, ahí empieza a funcionar el modelo y todo eso. O sea, el Path Tracing vale la pena o no. Déjame saber tus impresiones con respecto a este video. ¿Qué piensas del Path Tracing de Doom Dark Ages? ¿Realmente valió la pena? ¿Era algo que ustedes estaban esperando? ¿Realmente el juego lo necesitaba? ¿Necesitaba esa experiencia de Path Tracing? Déjenme saber, porque en verdad está difícil. Y nada, ya ustedes saben, un abrazo, cuídense mucho, suscríbanse, manténganse activo en lo último, tecnología PC Gaming, el Club Gaming and Tech. Yo soy el Sensei, me despido y nos vemos en este video. Chao, chao.